Dice así, Lucas 24 del 36 en adelante. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y le dijo, paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaba que veían espíritu. Pero él le dijo, ¿por qué están turbados? Y viene a vuestro corazón estos pensamientos. Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ver, porque un espíritu no tiene carne ni hueso, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, le mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, decían, ¿tened aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panar de miel. Y él le tomó y comió delante de ellos y le dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés y los profetas y los salmos. Entonces le abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras y le dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese, resucitase de los muertos el tercer día y que predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecado en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que sean investidos del poder de lo alto. La palabra del Señor está bendecida. Amén. Vamos a predicar el Espíritu de Cristo, el vencedor en nosotros. El Espíritu de Cristo, el vencedor en nosotros. Ahí vemos una porción de la Sagrada Escritura cuando Jesús se le aparece a los discípulos. Ahora bien, Jesús se aparece en un cuerpo glorificado. Por eso ellos no lo conocían. Pero Jesús se aparece como un vencedor. Se aparece físicamente como un vencedor y ellos recordaban a Jesús en el estado de humillación cuando fue a la cruz. Ellos quizás se le quedó en la mente registrada como una fotografía lo que ellos habían visto en la cruz. Su cuerpo ensangrentado, su cuerpo destruido, en un estado completamente de humillación por causa de nuestros pecados. Pero Jesús aparece ya en un estado de gloria, en un estado de un cuerpo con su propio cuerpo, pero ya no en un estado de encarnación físicamente, sino de algo espiritual. Es en el estado de la resurrección y es lo que llamamos el tercer estado, que es el estado de Cristo, en el estado glorificado. Ahora bien, todo lo que Jesús hizo y todo lo que Jesús logró como victoria, lo logró desde el cuerpo físico en un estado humano, con el poder del Espíritu Santo. Lo único que Jesús hizo como Dios fue perdonar pecado. Pero todo lo que hizo, lo hizo de una manera física, de una manera humana. ¿Por qué? Porque verdaderamente el Evangelio, ahora nosotros podemos entenderlo y lo que le da sentido al Evangelio es la encarnación. Sin la encarnación esto no tiene sentido. Si nosotros no hacemos nada sin la encarnación. ¿Por qué? Porque la encarnación es que manifiesta el Dios que se hizo hombre y que murió por nuestro pecado. ¿Para qué? Para mostrarle al mundo cómo es ver el pecado. Es decir, no es algo simple. Nosotros tenemos que comenzar a ver entonces el pecado como Dios lo ve. No podemos verlo tan simple. El problema es que nosotros lo vemos muy simple y nos acostumbramos a vivir en un estado pecaminoso. Pero si nos damos cuenta cómo Dios ve el pecado, tenemos que ver la cruz. Tenemos que ver cómo Cristo terminó completamente su cuerpo destruido, inservible, y derramó toda su sangre. Ahora bien, pero antes de Jesús ir a la cruz, Jesús no solamente venció en la cruz, sino que antes de ir a la cruz, Jesús venció desde antes de su nacimiento. Porque antes de su nacimiento ya estaba siendo perseguido. Pero cuando Él aparece y cuando Jesús aparece, vamos a ver cómo Él venció. Entonces, nosotros vemos que después que Jesús es bautizado por Juan el Bautista, es llevado al desierto para ser tentado. Como el primer hombre perdió la autoridad y perdió el dominio, perdió el gobierno por causa de la tentación, de la manera que Jesús iba a obtener nuevamente derecho legal
para ser el representante de Dios en la tierra era venciendo la tentación. Si se dan cuenta, dice en el texto bíblico que Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado. Es decir, que hubo un acuerdo donde se le dijo, tal día tú lo vas a tentar. Y la pregunta, ¿y por qué Jesús tenía que ser tentado? Porque la manera de recuperar el gobierno del mundo espiritual era venciendo la tentación. Si Jesús cae en la tentación, ahí se termina todo. No tiene autoridad para salir a predicar. Lo que le da la autoridad a Jesús para salir a predicar es cumplir con la justicia de ir al bautismo en el agua por Juan el Bautista, porque era lo que ya Dios había dicho en las Sagradas Escrituras, de que Juan era el profeta de transición, donde se iba a transicionar de la ley a la gracia. Era un momento de transición en el tiempo de Juan, y Juan tenía que bautizarlo, y Juan no quería bautizarlo, y él le dice a Juan, tiene que bautizarme para que se cumpla toda justicia. Es decir, si tú no me bautizas, hay un problema, porque Juan, ya eso está escrito de ti, ya se profetizó de ti, y tú tienes que cumplir lo que dicen las Escrituras. Entonces, vemos ahí entonces que viene el tentador a tentarlo, y dice Mateo 4:13, y vino el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que esta piedra se convierta en pan. Y respondió y le dijo, escrito está, no tan solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces nosotros vemos ahí la palabra de verdad, la palabra verdadera como una arma de guerra, como una arma para defendernos. Satanás vino a tentarlo con lo que se había dicho Dios. Satanás vino con la palabra y Jesús le responde con la palabra. Entonces nosotros vemos que desde antes de iniciar el ministerio, ya Jesús está venciendo la tentación. ¿Qué implica eso? Que por nosotros estar en Él tenemos la capacidad de vencer. ¿Cuánto lo creen? Amén. Si nosotros podemos vencer la tentación, no por nuestra fuerza, no es con nuestra fuerza, porque esto no es con espada, sino con el poder de su espíritu. No es con lanza ni jabalines, con el poder de su espíritu. Entonces, ahora podemos vencer la tentación, porque Él está en nosotros. Entonces, vemos cómo implica la victoria de Jesús en la tentación. También nos da el poder a nosotros, en términos espirituales, para también vencer. ¿Cuánto lo creen? Amén. Entonces, esa es la tentación que nace afuera. Hay dos tipos de tentación. Hay una tentación que nace afuera, que es la que hace el mundo. Y el mundo lo que hace es que te invita conforme a los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Y te lleva a la tentación en esa área. Si nos damos cuenta, eso fue lo que Satanás quiso hacer en la tentación. Y eso es lo que llamamos la tentación que nace afuera y la tentación donde Jesús recupera el gobierno espiritual que se había establecido. Entonces, ¿qué pasa? Por eso Jesús dice, Juan 16:33, esta cosa es hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad porque yo he vencido al mundo. Es decir, que Jesús venció al mundo en la tentación. Y en su caminar diario venció. Es decir, que nosotros no estamos solos, no estamos huérfanos. Nosotros tenemos el poder de Dios, el poder del Espíritu. ¿Para qué? Para vencer. Ahora bien, hay otra tentación que se llama la tentación por causa de la concupiscencia. Esta no nace fuera de nosotros, esta nace dentro de nosotros. Y es la que se llama la tentación por causa de la concupiscencia, que es la que habla Santiago, que es completamente diferente a la tentación que tuvo Jesús. Porque Jesús no fue tentado conforme a su concupiscencia, sino conforme a lo que Satanás le quiso ofrecer. Y dice así, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia. Aquí Satanás no viene a tentarte. Ahí eres tú mismo que provoca la tentación dentro de ti. Es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da luz al pecado, y el pecado siendo consumado da luz a la muerte. Entonces vemos este otro tipo de tentación que es la que nace dentro de nosotros. El privilegio que nosotros tenemos ahora es que el Espíritu de Dios mora en nosotros, y ahora el Espíritu de Dios puede tener el control de la concupiscencia. La concupiscencia, cuando hablamos de la concupiscencia, estamos hablando de la naturaleza caída, estamos hablando de la carne, están hablando de los deseos desordenados. Entonces, el Espíritu de Dios viene a nosotros para formar un equilibrio entre la concupiscencia y la naturaleza divina. Entonces, lo que tú más alimentes o lo que esté más fuerte es lo que va a predominar. Esa es la razón que muchas veces nosotros estamos en una condición de pecado, en una condición que no podemos salir de ella. ¿Por qué? Porque alimentamos más la concupiscencia que las cosas espirituales.
O sea, hay una lucha espiritual. Y la lucha espiritual de la concupiscencia no es con el Espíritu de Dios, es con el espíritu recreado. Una cosa es el Espíritu de Dios y otra cosa es el espíritu del hombre. Otra cosa es el espíritu de maldad. Y otra cosa es el espíritu recreado. El espíritu recreado es cuando el Espíritu de Dios viene a nosotros y nos regenera. Y ahí se llama el espíritu recreado o nuevo nacimiento. Entonces ahí viene la lucha con el espíritu recreado y la carne. Y esa es la guerra que tenemos. ¿Por qué? Porque la concupiscencia o la carne no quiere someterse al orden divino. No quiere someterse a Dios y tampoco puede. Entonces, ¿quién tiene que hacerlo? Bueno, tiene que hacerlo el Espíritu de Dios que está unido en otro espíritu para que tenga control de la concupiscencia. Pero tiene que ver íntimamente con qué tú estás alimentando. ¿De qué es lo que tú estás alimentando? ¿De qué árbol tú estás comiendo? ¿Tú estás comiendo del árbol de la vida o del árbol de la ciencia del bien y del mal? Si comes del árbol de la ciencia del bien y del mal, tú lo que estás alimentando es la concupiscencia. ¿Por qué? Porque lo que tú alimentas es lo que se va a manifestar. Por eso es que nosotros enseñamos y queremos que usted entienda que ser cristiano no es venir a la iglesia. El que es cristiano tiene una relación con Dios y tiene una vida devocional con Dios. Es decir, que lo que quiero decir que el hecho de tú ser cristiano no implica que el hecho de tú venir a la iglesia no implica que tú seas cristiano. Lo que implica que tú eres cristiano es que tú tienes una relación íntima con Dios por medio de su Espíritu. Amén. Eso es lo que enseña la Sagrada Escritura. ¿Por qué? Porque si cuando yo salgo de aquí continúo la vida que siempre he llevado antes de estar en Cristo, no está haciendo absolutamente nada. Si usted está alimentando por un lado de las cosas espirituales, pero por otro lado está alimentando de las cosas del mundo. Entonces está alimentando tu concupiscencia y por eso es que muchas veces tiene tantas batallas, porque tú tienes como dos leones. Al que tú más alimentes, ese más va a rugir. Ese más va a rugir porque tú lo estás alimentando. Entonces, si nosotros decidimos y a la gracia de Dios nos alcanzó y hemos decidido servirle a Dios, tenemos que decir, bueno, si yo le voy a servir a Dios, yo no le voy a servir a Dios desde la religión. Yo le voy a servir a Dios desde su evangelio. ¿Por qué? Porque a nosotros se nos ha enseñado a servirle a Dios desde la religión. Y la idea de la religión es sustituir a Cristo. Por eso la religión te enseña tantas cosas fuera de Cristo. Por eso te enseñan tantos métodos que tú puedes lograr a través de la religión y no te llevan a Cristo. Entonces la religión quiere sustituir a Cristo. Entonces, pero Cristo nadie lo puede sustituir. Entonces, nosotros seguimos viendo cómo Jesús sigue venciendo. Y hay algo que Jesús venció, que es lo que llamamos los poderes del maligno, los poderes espirituales. Hay poderes espirituales en ese momento que llevaban a la gente a pecar, que llevaban a la gente a enseñarle falsas enseñanzas. Y nosotros vemos un concilio que se llamaba el Sanedrín, que era donde estaban los sacerdotes, estaban los fariseos, y era un conjunto de gente que era los que interpretaban la ley y establecía lo que había que hacer. ¿Con quién fue que Jesús tuvo choque en el momento que Jesús de la encarnación? ¿Fue con los pecadores? No. Usted nunca vio a Jesús condenado a un pecador. Ahora, ¿quién era lo que le hacían frente a Jesús? Los religiosos que estaban en el Sanedrín. Entonces los poderes del maligno estaban dentro del Sanedrín. El asunto es que esa gente entendía que le estaban sirviendo a Dios. Y tenían la ley. Y interpretaban la ley. Pero se habían apartado verdaderamente del espíritu de la ley. Y entonces, al apartarse del amor de Dios, por eso muchas veces se le dijo, ustedes de boca me honran, pero su corazón está lejos de mí. Tú puedes honrar a Dios y alabar a Dios cuantas veces tú quieras, pero si tu corazón está lejos de Él, esa alabanza no es aceptada en el cielo. Para que la alabanza sea aceptada en el cielo, tiene que ser una alabanza que se nazca de el corazón de gratitud, de agradecimiento. Entonces, ¿qué sucede? Jesús lo vence. Jesús vence a esta gente, a este grupo de gente, lo vence. Porque donde quiera que ellos estaban pendientes a qué Jesús decía para atacarlo. Y en buen dominicano muchas veces le ponían gancho, no sé cómo dicen en su país, le ponían tropiezo. Y Jesús, como operaba en términos espirituales, muchas veces sabía la intención por qué lo decían. Sí, Jesús interpretaba la intención del corazón, por qué venían a tentarlo. Y nosotros damos cuenta que la mujer que encontraron en adulterio lo llevaron para tentar a Jesús.
Porque la ley decía que tenían que llevar al hombre y la mujer. Y ellos solamente llevaron a la mujer. Y llevaron para tentarlo a ver qué él decía. Porque como él decía que venía de parte de Dios, a ver si él cumplía con la ley de Dios. Entonces nosotros vemos este grupo de religiosos. Entonces Jesús tiene que vencer esto. Jesús tiene que vencer la religión, tiene que vencer la cultura. Entonces, en 1 Juan 5:19 dice, sabemos que somos de Dios y que el mundo entero está bajo el maligno. Es decir, nosotros tenemos que también saber que nosotros estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Que nuestro comportamiento no puede ser el mismo comportamiento que tiene la gente en el mundo. ¿Por qué? Porque eso dice mucho de nosotros. Si nosotros decimos que somos luz, tenemos que andar en luz. ¿Por qué? Porque la luz de este mundo que Jesús nos enseñó y vino a enseñarnos a andar en luz. Entonces, nosotros tenemos que saber en verdad qué es verdaderamente, qué es lo que he creído, qué es verdaderamente, qué es lo que yo estoy viviendo. Porque yo no puedo vivir de una manera de glorificar a Dios en la iglesia y en la calle, vivir como que el maligno vive dentro de mí. Hay cosas como que no concuerdan, ¿verdad que no? Entonces, esa es la diferencia del cristianismo bíblico a la religión. Si se dan cuenta, el mundo ha permeado la iglesia, o algunas que se llaman iglesias. ¿Por qué? Porque muchas veces dentro de la iglesia hacen cosas que es para entretener la gente, entretener la carne, es para entretener las emociones, es para darte falsas promesas, es para darte falsa profecía, es para darte falsas palabras. ¿Sabe qué es lo peor? Que la gente se va bien contento, bien gozoso por engañado. Porque le han dicho cosas que Dios nunca va a hacer y que Dios no ha dicho en su palabra. Le han dicho cosas que no es conforme a lo que Dios establece en las Sagradas Escrituras. Si nosotros leemos desde Génesis a Apocalipsis, en todos los pactos que Dios ha establecido, Dios tiene demanda. En todo. No hay uno que no tenga demanda. Algo Dios lo hace por gracia, pero al hombre Dios le da una responsabilidad. Si nosotros vemos en el Edén, Dios le dio todo lo que Adán necesitaba por pura gracia. Pero ¿qué le dijo? Un mandamiento. No coma del árbol de la ciencia y del mar. Esa es tu responsabilidad. No comer de ese árbol. ¿Qué le dice el pueblo de Israel? Que cumpla la ley. Ahora, ¿qué nos dice a nosotros? Que debemos tener arrepentimiento, fe y obediencia. Si nosotros estamos establecidos y ahora en este pacto debemos tener fe, arrepentimiento, fe y obediencia. Para que verdaderamente yo pueda disfrutar y entender que le estoy sirviendo a Dios. Y verdaderamente se va a cumplir lo que dice las Escrituras. Dice en Colosenses 2:15, y despojando a los principados y a la potestad, lo exhibió públicamente triunfante sobre ellos en la cruz. Es decir, que Jesús venció a este grupo, ¿cómo? Resistiéndolo, con la verdad. Como la verdad como un instrumento de guerra. Porque cuando ellos venían y le explicaban algo o intentaban a Jesús en una área, Jesús ¿con qué hablaba? Con la verdad. Entonces nosotros ahora, en parte también de ser agentes de luz, también tenemos que ser agentes de la verdad divina en la tierra. Y nosotros tenemos que proponernos en nuestros corazones cada día andar en verdad. Para que verdaderamente podamos decir que le estamos sirviendo a Dios. O que somos testigos de Dios. Porque el texto que leímos dice que Jesús le dijo que querían que sean testigos de Él. Ahora, ¿cómo yo puedo ser testigo de alguien que anda en verdad hablando mentira? ¿Hay manera de hacerlo? Entonces, si yo tengo que ser testigo de Él, yo tengo que amar la verdad y andar en verdad. Entonces, Jesús venció a este grupo, de una manera espiritual, que es el grupo que más oposición le hace. Así. Jesús dijo que por causa de Él también nosotros tendremos oposición. Nosotros muchas veces le estamos sirviendo a Dios y tenemos oposiciones. Y se levanta el enemigo, porque hay algo que hay que entender. Cuando la Biblia habla de espíritu de maldad, cuando habla hueste de maldad, que opera en las regiones celestes, pero recuérdense que esos espíritus utilizan personas. Tienen que saber eso. Que no es que ellos se aparecen como un fantasma. Me aparecí aquí, te voy a atacar. No, no es así. Ellos toman el cuerpo físico de una persona, toman su mente, toman su boca, toman sus emociones, toman todo lo que ellos necesitan. ¿Para qué? Para operar a través de esa gente. Tienen que saberlo. Es así que ellos operan. Sí.
Porque muchas veces nosotros nos han vendido algo falso. Sí. ¿Y cuántos de ustedes le han enseñado que el enemigo con 2 cachitos, con un tridente y con un rabito? ¿Qué te parece? Y tú lo notas de lejos. Mira el diablo ahí, tú lo notas de lejos. Pero la Biblia no lo presenta así. Es rojo. La Biblia y dicen que es rojo también, no era eso. La Biblia lo presenta como ángel de luz. Lo presenta hermoso. ¿Qué te digo con esto? Que muchas veces con las cosas que tú ves muy bonitas, muy grandiosas, con mucha gloria, a través de ahí está el diablo. Está ahí. Entonces, a veces yo me río de la iglesia, porque la iglesia, desde que ven a alguien que entra todo zarapatroso o mal vestido, inmediatamente, ahí está el diablo, ahí está el diablo. El día que el diablo va a venir a la iglesia no va a venir sucio ni mal vestido. No lo crea. No lo crea. Va a venir de la manera que él te puede engañar. Y así es en toda la vida. Y así es en los negocios, así es en la familia. Es decir, Pedro le dijo a Jesús que no fuera a la cruz. Y Pedro le dijo a Jesús que no fuera a la cruz porque no quería ver a Jesús en la cruz muerto, no quería que se separara. ¿Se dan cuenta cómo por los sentimientos de Pedro, Satanás pudo utilizar a Pedro para atacarlo a él? Porque tuvo un comportamiento satánico. Y Jesús le dijo, apartado de mí, Satanás. Porque sabía que Satanás estaba utilizando a Pedro. ¿Pero por qué pasó eso? Porque los sentimientos son engañosos. Entonces, si tus sentimientos son atacados y tú no sabes lidiar con tus sentimientos, sin darte cuenta, tú vas a ser un instrumento en la mano de Satanás. Lo siento. Por eso es una de las cosas que el Espíritu de Dios quiere hacer con nosotros, es fortalecernos en términos espiritual para que seamos personas fuertes. No personas sin sentimientos, sino que no seamos controlados por los sentimientos, sino por el Espíritu de Dios. Mientras seamos controlados por los sentimientos, esa es la manera que Satanás aprovecha para atacar. Entonces, a veces hay un refrán que dice que a veces queremos ser más papita que el Papa. No. Debemos ser justos en todas nuestras acciones. Pero, si tenemos que corregir, tenemos que corregir. Si tenemos que decirle a alguien, por más que le amemos, tú estás mal, hay que decirle tú estás mal. Con respeto, respetando su dignidad, sin ofender, pero diciéndole las cosas como son. Bien, ¿por qué? Porque si nosotros dejamos que ser arropados por nuestros sentimientos, lamentablemente estamos inhabilitados para operar en el reino de Dios. Porque los sentimientos son terrenales. Y es parte de nuestro cuerpo espiritual, que lo puso Dios para que disfrutemos lo que Él nos da. Pero el problema es que yo no puedo ser dirigido por los sentimientos. Esa es la razón por la que muchas veces nosotros vemos en la iglesia que la gente llora en la presencia de Dios. Y tú escuchas llorando las canciones en la presencia de Dios. Y cuando tú escuchas la canción, tú le dices, y tú que escuchar la canción, tú dices, le están ministrando los sentimientos. Y esa persona sale ahí porque la presencia de Dios estaba ahí. Lo que te ministraron fue los sentimientos. Porque lo que te dijeron fue para el sentimiento, no para tu espíritu. Y tú sentiste que fue el Espíritu de Dios. No fue el Espíritu de Dios, fue tu sentimiento. Cansado del camino. Tú no puedes estar cansado del camino porque está en Cristo, no se cansa del camino. Sediento de ti. Tú no puedes estar sediento porque dice que el que cree en mí correrá río de agua viva. Y el que yo le dé de esta agua nunca tendrá sed jamás. Eso dice las Escrituras. Eso es mi Biblia. Si la otra dice otra cosa, eso es otra cosa. Si tú no puedes estar sediento de Dios si tú estás en Cristo. No puedes estar sediento porque tú estás en Cristo. Y fue Él que lo dijo a la mujer samaritana. Si bebe de esta agua, nunca más tendrá sed. Siempre estará de pie, creyéndole en Él. Porque no por tu fuerza, sino por la fuerza de Él. Entonces, ¿qué pasa? Nos acostumbramos a esa atmósfera espiritual. De lo sentimental. De lo sentimental. Entonces, por eso es que nosotros debemos saber cómo opera el enemigo. A través de esa alabanza que se escucha en la iglesia, aunque la gente no entienda, está operando el enemigo. Porque lo que está ministrando los sentimientos de la gente y no el espíritu. Por eso lloran y lloran con jipío, como yo digo, y no se arrepienten. Ahora bien, cuando la presencia de Dios está en un lugar y toca tu espíritu, algo tiene que pasar. Algo pasa.
Porque cuando es el Espíritu que te toca, algo pasa. Y si tienes que llorar, llora. No hay problema. Porque eso es una evidencia que el Espíritu de Dios está trabajando en ti. Y algo quiere trabajar en ti. Pero es porque el Espíritu de Dios tocó tu espíritu. Y una de las cosas que el Espíritu tiene que hacer es convencerte personalmente de que Dios es real. Y es hacerte sensible a la presencia de Dios. Para que Dios pueda trabajar contigo. Nadie fuera de la presencia de Dios puede trabajar con él. Y el primer trabajo que Dios hace para que la palabra trabaje en la gente es hacer sensible al Espíritu. Es lo primero. Para que estés sensible, para que puedas recibir la palabra. Esa es la razón que mucha gente, tú podrás 15 años, 20 años dándole Biblia y no avanzan. ¿Por qué? Porque ellos se han rendido y el Espíritu de Dios no ha logrado hacerlo sensible a la presencia. Pero es maravilloso estar en la presencia de Dios y que el Espíritu de Dios sensibilice todo nuestro ser, porque de esa manera es que Dios puede trabajar con nosotros. ¿Por qué? Porque se dice que nosotros tenemos un corazón de piedra. ¿Y cuál es la promesa? Que nos van a dar un corazón de carne. ¿Para qué? Para hacernos sensibles nuevamente. Porque el pecado hizo que nosotros fuéramos insensibles a la voz de Dios y a la conciencia. Entonces Dios tiene que trabajar con la conciencia nuevamente para hacerme sensible. Entonces eso es lo que viene a hacer el Espíritu de Dios dentro de nosotros. Ahora bien, vemos también qué más venció Jesús. Jesús venció su voluntad. Su voluntad antes de ir a la cruz, lo primero que él vence es la voluntad. ¿Y por qué él vence la voluntad? Porque él no puede entregar el cuerpo si antes no vence su voluntad. Si Lucas 22, 42 dice, diciendo, Padre, si quiere pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerlo. Es decir, que antes de la cruz, lo primero que tenía que vencer es su voluntad. Porque tú no puedes entregar tu cuerpo si antes no rinde tu voluntad. Entonces, eso es un principio fundamental. Una de las cosas que para que nuestro cuerpo deje de pecar y no le responda al pecado, lo primero que yo necesito es tener el deseo de no pecar. Yo necesito tener el deseo de no pecar y de salir de esa condición pecaminosa. Si nunca te el deseo si siempre tú quieres permanecer en las delicias del pecado, no hay nada que hacer. No hay nada que hacer. ¿Por qué? Porque para que el cuerpo no responda a la naturaleza pecaminosa, lo primero que tiene que haber una actitud del corazón de querer servirle a Dios y decirle, yo te entrego mi voluntad. Yo te entrego mi voluntad para que verdaderamente tu espíritu tenga control sobre mi cuerpo. Porque mientras yo no me rinda a la voluntad de Él, yo todavía voy a estar respondiendo al deseo de la carne. Y cada vez que se me ofrezca la manera de pecar, voy a responder a mi deseo. Pero cuando yo me paro y digo, yo tengo que dejar de pecar, pero yo no puedo, claro que no puede. ¿Qué tiene que hacer? Entrégale tu voluntad al señorío de Cristo. Y de esa manera, el día que tú le entregues tu voluntad al señorío de Cristo, entonces de esta manera se cumple la victoria de Cristo en nosotros. La victoria que fue en la cruz, la victoria que fue en Getsemaní, la victoria que fue en el Gólgota, fue en nosotros. Hay un principio fundamental que tú no puedes ser participante de la vida de Cristo si no eres participante de su muerte. Y ser participante de su muerte es poder resistir todo lo que resistió. Él resistió la tentación. Nosotros tenemos la capacidad de resistir la tentación porque estamos en Él. Él pudo vencer al mundo. Tenemos la capacidad de vencer al mundo. ¿Por qué? Porque Jesús lo venció. Él venció el maligno. Tenemos la capacidad de entregar nuestra voluntad. ¿Por qué? Porque Él entregó su voluntad. ¿Y dónde está Él ahora? En nosotros. Es decir, que ahora Él nos faculta a nosotros en términos espiritual para que nosotros podamos hacer por el poder del Espíritu lo que no podemos hacer en nosotros mismos. ¿Cuántos están aquí? Amén. Entonces, verdaderamente ese es el Evangelio, queridos hermanos. Si el Evangelio tiene que haber una transformación. Si alguien no ha podido entender esto, es necesario que le entienda. El Evangelio es un cambio de naturaleza. Dice la palabra que nos hicieron participantes de la naturaleza divina. Es decir, que el Espíritu de Dios está en nosotros. Aunque vivimos en la tierra, no somos terrenales. Porque el reino que nosotros pertenecemos no es de este mundo, es celestial. Que opera bajo otras leyes, opera bajo otras reglas. El asunto es que a nosotros nos han adiestrado para que ser cristianos evangélicos. Y no nos han adiestrado para ser ciudadanos del reino de los cielos. Y muchas veces somos muy, pero muy evangélicos. Pero de ciudadanos no tenemos nada. Y eso fue lo que Jesús le dijo a Nicodemo. Si quieres ver el reino de Dios, tiene que nacer del agua
y del Espíritu. Sí. ¿Por qué? Nicodemo estaba en la religión y fue de Jesús. ¿Por qué? Pero Nicodemo dice, sabemos que tú vienes de Dios. ¿Por qué Nicodemo habla en plural? Sabemos, porque a él lo mandaron. Ve, chequea lo que él dice. Y aquí se habló, y sabemos que tú vienes de Dios. Porque nadie puede hacer las cosas que tú haces si Dios no está con él. ¿Por qué? Porque la religión se enfoca en las señales, en lo que ve. Y no se enfoca en la transformación de lo que Cristo quiere hacer. Y se enfocó en las señales que Jesús estaba haciendo. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros tenemos que saber que nosotros, dice la Biblia que yo leo, que somos embajadores en cadena de un reino. Es decir, que nosotros representamos otra nación, que estamos en la tierra, y si somos embajadores tenemos inmunidad diplomática. Un embajador, el embajador dominicano que está en Nueva York, que está en la embajada, cuando él entra a la embajada, dentro de la embajada, las leyes que operan no son las leyes de Estados Unidos, son las leyes de República Dominicana. Eso se considera ahí, República Dominicana. Si alguien ha ido a la embajada dominicana en Nueva York, se va a encontrar la bandera dominicana, se va a encontrar dominicanos voceando duro, dominicanos discutiendo, hablando del Licey y de las Águilas, hablando de los políticos dominicanos, y cuando salen de la embajada comienzan a hablar inglés, a comer McDonald's. ¿Por qué? Porque no tienen la influencia de la embajada. Eso es embajador. Es un embajador. Es decir, que si yo estoy aquí en la tierra, nosotros estamos en la tierra, y la Biblia dice que somos embajadores, la cultura que yo debo representar no es la de la tierra, no es la de República Dominicana, es la de cielo. Mi reino no es de este mundo. Entonces, yo no puedo, ahora que Cristo me hizo libre, que nací de nuevo, mi manera de pensar sea como dominicano, sino como ciudadano del reino de los cielos. ¿Cuántos están aquí? Amén. Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces a nosotros nos han adiestrado y somos embajadores de un concilio, de una religión o de una iglesia. Y en mi iglesia se hacía de esta manera. Aquí hay que hacerlo así. ¿Pero y por qué? Porque se hacía allá. No. Las cosas se hacen conforme a Dios lo establece en la Sagrada Escritura. ¿Por qué? Porque fácilmente a ti te enseñaron algo que está bien, que te lo enseñaron en ese tiempo, pero no necesariamente es la verdad de Dios. No necesariamente tú puedes transculturalizar lo que tú aprendiste allá a que se establezca aquí. ¿Cuánto está aquí? Amén. Entonces, eso es lo que sucede, que nosotros entonces, y yo sé lo que es eso, porque yo salí de una iglesia grande a una iglesia pequeña, y yo tuve mucha resistencia, peleaba conmigo mismo, porque yo estaba acostumbrado a la iglesia grande, y cuando vi a una iglesia pequeñita, entonces estaba incómodo. Pero la bendición más grande que yo he recibido en términos espirituales fue haber llegado a esa iglesia. Amén. ¿Por qué? Porque en esa iglesia fue que me permitieron desarrollarme como maestro. Amén. Y cuando comenzaron a darme el púlpito para que enseñaran, yo comencé a preocuparme para aprender, para enseñar. Que en la otra iglesia, ¿qué iban a hacer? No lo iban a hacer. Entonces, ¿qué pasa? Nos damos cuenta que Dios para todo tiene un plan. Que todo el que está aquí está con un propósito. Amén. El bendito problema es que ese propósito no se decidió en la tierra. Ese es el problema. El problema es que ese propósito se decidió en el cielo. Y Dios prefijó los tiempos para que en este tiempo se establezca lo que Él quiere hacer en este lugar. ¿Cuántos están aquí? Amén. Entonces, ¿qué pasa? Por eso es que yo necesito entender lo que Dios está haciendo conmigo, donde quiera que me lleva y la razón por la cual me lleva. Entonces, ahora, donde quiera que yo vaya, yo tengo que ser luz donde estoy. Entonces, a mí me gusta una persona que llegó de un pastor que le dijo al pastor: yo no voy a su iglesia porque hay mucho hipócrita. Y el pastor le dijo: a usted que yo la necesito.
Ajá. A usted que yo la necesito. Pero no es que hay mucho hipocresía. Yo necesito a usted para que nos enseñe a no ser hipócrita. Ajá. Exacto, es verdad. Porque como no sabemos nosotros, necesitamos a alguien que nos enseñe. Yo quiero que usted vaya a enseñarnos. El médico visita al enfermo. Entonces se dan cuenta. Entonces, ¿qué pasa? Seguimos viéndose qué más Jesús venció. Nosotros tenemos que ver qué Jesús venció en la cruz. Expresamente, Jesús lo que hace en la cruz es desarmar a Satanás. Porque nosotros creemos que Jesús venció a Satanás. No. Él lo desarmó. Le quitó las armas con las que él contaba. Lucas 11:21 dice, cuando el hombre fuerte armado guarda su palacio en paz, está lo que posee. Pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence, le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín. Las armas que Satanás confía es el pecado y la muerte. En esas dos armas él confiaba. Entonces Jesús viene y lo desarma. Primero lo que hace es que condena el pecado en la cruz. Entonces condenó el pecado y lo aniquiló. Pero en la resurrección lo que Jesús vence es la muerte. Sí, lo que le da sentido al evangelio después de la encarnación es la resurrección. Sin la resurrección Jesucristo hubiese sido uno más del montón. Yo me molesto mucho cuando me ponen a Jesús al mismo nivel de Confucio, de Mahoma, de toda esa gente, de todo eso, de toda esa gente de escuela filosófica. Jesús no cabe en ese grupo. No, claro. Jesús no cabe, Jesús tú no puedes comparar con nada, ni con nadie. Ellos lo ponen como que es igual, como que uno más que fue un hombre bueno, piadoso, que trajo un buen mensaje. No, no. Todo eso es verdad. Jesús vino a salvar, pero al mismo tiempo, al que no crea en él, es condenado. Es decir, que él viene con una espada que simboliza la palabra, pero también con una espada que simboliza el juicio de Dios. Entonces nosotros estamos acostumbrados a ver un Jesús bien nice, que todo es amor. Pero la Biblia lo presenta en una parte así. Pero en Apocalipsis tú nunca más lo vas a ver de esa manera. En el Apocalipsis tú lo ves como que en él es que viene el juicio de Dios para aquellos que no creen en él. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros ahora debemos comenzar a verlo como él lo ve. Ahora bien, ¿cuál es la ventaja de lo que hemos creído? La bendición. Que por estar en él hemos vencido. Entonces, primera de Pedro 5:7, mira lo que dice. Echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrio y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. ¿Se dan cuenta que él no está atado? Sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo, dice, el cual resistí firme en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestro hermano en todo el mundo. Es decir, que nosotros tenemos que resistirlo. La Biblia no nos manda a pelear con él, sino a resistirlo. Entonces, ¿qué sucede? Cuando resistimos, dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo, y él va a huir de vosotros. Pero él no se huye porque tú lo resistes, sino cuando tú te sometes a Dios. ¿Por qué? Porque hay un concepto que tenemos que manejar. Y es el concepto de Dios con nosotros y Dios en nosotros. Son dos conceptos. Si se dan cuenta, en el texto que mi esposa leyó esta mañana, de lo que Jesús habla del Espíritu Santo, dice, yo estaba con vosotros y le voy a enviar otro consolador que estará en vosotros. Pero después va a decir que estará con nosotros. ¿Cómo es? ¿Va a estar en nosotros o va a estar con nosotros? Las dos cosas. Porque el Dios con nosotros implica cobertura. Implica que nuestra cobertura, quien nos la da, es Dios. Que nosotros estamos cobijados bajo Dios. Entonces esa cobertura hace que el enemigo no nos vea. Si se da cuenta, para Satanás atacar a Job, tuvo Dios que darle permiso y quitarle la cobertura. Porque cuando él va, él le dice, ¿no ha visto a mi siervo Job? Y Job, ¿qué le dice? ¿Cómo yo lo voy a ver si tú le tienes vallados especiales cubriéndolo a él? Él le dijo, tú eres la cobertura de Job. ¿Cómo yo voy a ver a alguien que tú estás en esa cobertura?
Entonces la Biblia ahora dice que nosotros estamos escondidos en Cristo. Entonces, el pueblo de Israel veía la cobertura de Dios por estar en Abraham y ser descendiente de Abraham. En el nuevo pacto, la cobertura de Dios que nosotros tenemos no es por ser judío, la cobertura es por estar en Cristo. Entonces tenemos la cobertura de Dios por estar en Cristo y tenemos a Dios dentro de nosotros por medio de su Espíritu. ¿Cuántos están aquí? Amén. Es decir, que tenemos doble condición. Ahora, ¿cuál es el asunto? Que muchas veces nosotros queremos que nos vaya bien en la vida, pero queremos que nos vaya bien violando los principios del reino. Si lo único que ustedes se van a llevar de esto, este día, esto que les voy a decir, agarren esta palabra. Los principios del reino son inviolables. Y en buen dominicano, Dios no come cuento con eso. Si Dios estableció un principio y tú lo violas, tiene consecuencias. Así opera el mundo espiritual. A nosotros nos han enseñado a ser lectores. Y vemos que la Biblia la leemos. Y entendemos doctrina, lo cual es bueno. Y mira lo que dice la Biblia, lo cual es bueno. Pero la Biblia se escribió para enseñarnos cómo opera el mundo físico. Y cómo opera el mundo espiritual. Es más, el mundo espiritual es más real que el físico. Porque dice que lo que se ve fue hecho ¿de qué? De lo que no se ve. Es decir, que detrás de nosotros hay un mundo espiritual. Y el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, gozo y paz. ¿Dónde? En el espíritu. Haciendo entender que el reino de Dios es espiritual. Y Dios establece principios en su reino. Entonces, cuando usted viola los principios del reino de Dios, tiene consecuencias. La razón que el pueblo de Israel era llevado cautivo, ¿por qué razón era? Siendo el pueblo de Dios, por la idolatría. Y lo llevaba cautivo. Y cada vez que ellos comentaban, se iban en pos de otros dioses, Dios lo llevaba cautivo. Pero Dios era tan misericordioso que en ese cautiverio levantaba un profeta para no dejarlo solo. Y anduvo 40 años en el desierto de un trayecto de 40 días hasta Sinaí. Y fueron 40 años dando vueltas, dando vueltas, dando vueltas. ¿Por qué? Por la desobediencia al pueblo que él sacó de Egipto. ¿Qué implica eso? Que Dios no viola principio. Dios no viola principio. Y fue lo que Dios le dijo a Juan el Bautista. Mira, bautízame. Deja estar de loco viejo. Deja estar de loco viejo. Porque si tú no me bautizas, yo no puedo salir a echar un demonio fuera. Si yo salgo a la calle a echar un demonio, el demonio me da 2 galletas. Lo que me da autoridad es que tú me bautices. ¿Por qué? Porque el bautismo es que me va a dar entrada al mundo espiritual desde el mundo físico. ¿Qué simboliza el bautismo de Juan? El nuevo nacimiento del Espíritu. Y para que puedan entender lo que es el nuevo nacimiento espiritual, Dios nos lleva a que entendamos de manera física el bautismo de Juan. Pero si tú comienzas a ver el bautismo de Juan de manera física, no va a entender lo que Dios está enseñando de manera espiritual. Y de manera espiritual lo que Dios está diciendo es que para tú poder entrar al mundo espiritual, tiene que nacer del agua y del espíritu. El agua simboliza la palabra y el espíritu, la regeneración del espíritu. No está hablando de manera física. No es eso lo que tiene un nacimiento. No es el nacimiento, no es el bautismo físico, es el bautismo espiritual. Para que tú puedas ver las cosas que son del espíritu. Para que tú puedas operar desde el mundo físico al mundo espiritual. Para que tú puedas ver las maquinaciones de Satanás a través hasta de otra gente. Y a veces tú no entiendes qué está pasando, la situación que tenemos, y no entiendes que muchos de nuestros conflictos y de nuestras situaciones tienen un trasfondo y una raíz espiritual. No todo, porque hay conductas aprendidas que se aprenden en la casa. Eso es verdad. Hay conductas que se aprenden que tú aprendiste en la casa. Pero hay un principio que tienes que saber, que los espíritus que operaron en tus padres son los mismos espíritus que te van a perseguir a ti. Eso tienes que saberlo. Si los espíritus que operaron en mi padre son los mismos espíritus que siempre me han perseguido a mí.
Entonces yo tengo que identificar qué espíritu operó en mi familia, en mi padre. ¿Para qué? Para yo romper con esos espíritus. Porque hay un mundo espiritual que trata de influir mis pensamientos. Porque de la manera que él puede llevarme a donde él quiere llevarme es influyendo ¿dónde? Mis pensamientos. Cuando influye en mis pensamientos, me lleva a violar la ley de Dios. Ahora, ¿por qué él quiere llevarme a violar la ley de Dios? Porque cuando tú violas la ley de Dios, él tiene derecho legal sobre ti. Es decir, es provocarte para sacarte de donde tú estás, para llevarte al terreno de él. Así que opera el mundo espiritual. Y eso lo enseña la Sagrada Escritura. Porque no fue que yo leí un libro y me lo enseñó un libro. Eso lo enseña la Sagrada Escritura. La batalla en el Antiguo Testamento eran física. En el Nuevo Testamento es con espíritu. Por eso es que cuando Pablo dice que no tenemos lucha contra carne ni sangre. ¿Por qué él dice así? Porque en el Antiguo Testamento era con carne y sangre. Por eso es que él lo dice. Para que ellos entiendan que ahora no es que tú te vas a lidiar. Ya Dios no te va a mandar a que te pelee, a que te mate a los machetes con un filisteo. Espiritual. No, yo no te voy a decir, mira, ve al que te hace la guerra, el vecino que te hace la guerra, consíguete un machete y ve que le hago chetazo. No. Ahora tengo que saber que ese que me está haciendo la guerra está siendo utilizado por un espíritu de maldad que lo está utilizando para atacarme a mí. Entonces, ¿qué sucede? Ahora, ¿cuál es la gran ventaja? Que nosotros hemos acostumbrado a leer la Biblia y no hemos leído las Sagradas Escrituras. Muchas veces es un disparate, usted está diciendo, no es un disparate. Una cosa es la Biblia y otra cosa es las Sagradas Escrituras. La Biblia es el compendio de libros. Pero se llama, de ahí viene la palabra biblioteca. Es un compendio de libros. Se convierte en las Sagradas Escrituras cuando tú la lees y el Espíritu te revela o te ilumina lo que está diciendo. Ahí se convierte en las Sagradas Escrituras. ¿Por qué? Hay gente que yo quisiera decirle, no leas más la Biblia, quédate tranquilo ahí. Porque lo que tú estás leyendo, tú la estás malinterpretando y estás llevando a la gente a la condenación. Porque la estás leyendo hiper literal. Estás leyendo la cosa literal. ¿Qué usan los musulmanes? Los primeros 5 libros del Pentateuco están en el Corán. Entonces, Jesús dice, Lucas 24, 44, y le dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que el Cristo, que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés y en los profetas y los salmos. Entonces le abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras. La Biblia se convierte en las sagradas escrituras cuando el Espíritu te ilumina el entendimiento. Porque si tú vienes a la Biblia y la interpretas hiperliteral, va a mandar a la gente al infierno porque usa uno Nike. Ay, verdad. O porque como en habichuela en Semana Santa. Sí, sí. Ojalá. ¿Se dan cuenta? Y usted va a decir que esa gente me representan a mí. Usted me va a decir que esa gente son ciudadanos del reino de los cielos. A mí no me lo diga. Usted se lo puede decir a otro, pero a mí no me lo diga. Usted me puede decir que son hermanos en Cristo mío. No, no son hermanos en Cristo mío. Porque si menos que ellos tienen es que Cristo. Todo lo que ellos tienen es dogma y religión. Sin darse cuenta, están como Pablo, creyendo que le sirven a Dios y le sirven al infierno. Porque ese tipo de cosas, en vez de acercar a la gente a Dios, ¿qué hace? Que la gente se aleje. Entonces, yo necesito ahora que el Espíritu de Dios ilumine mi entendimiento. Entonces, una de las cosas que yo debo aprender, ¿qué es la salvación en Cristo Jesús en mí? Yo le explicaba a mi esposa esta mañana algo que estábamos hablando. Y yo le dije, ¿tú alguna vez has tenido una computadora que se te ha dañado? Que tú has tenido que ir a borrarle el sistema operativo e instalarle otro. Esa es la salvación. El viejo sistema operativo, Dios quiere borrarlo. Instalarnos un nuevo sistema operativo. ¿Un nuevo qué? Software. En eso es la salvación que es en Cristo Jesús. Yo estudiando esto, me di cuenta de un salmo que escribió David y me sorprendí y salté de mi banco
que estaba escribiendo hoy. ¿Cómo David pudo entender la salvación mejor que los cristianos de este tiempo? 1000 años atrás David entendió verdaderamente qué era la salvación. ¿Por qué? Porque a nosotros en la religión nos han enseñado que la salvación es un viaje al cielo. Y todos están esperando, me voy con él, me voy con él. Y cada vez que se haga una crisis, Cristo, llévame contigo. Están como Pedro, que quiso hacer una enramada. Y nosotros fuimos salvos en la tierra para disfrutar la salvación en la tierra, y la etapa final partiremos de aquí. Es decir, que la etapa final es esa. Que el fin de la salvación no es llevarme al cielo. Yo voy al cielo porque soy salvo. Pero el fin de la salvación es salvarme aquí para que represente el reino de los cielos en la tierra. Amén. ¿Cómo es? Amén. Eso implica muchas cosas. Y David en el Salmo 20 entiende qué es la salvación. Dice David: Jehová te oiga en el día del conflicto. Dios me salva, que el día del conflicto yo puedo hablar con Dios. Y Él me oye. Cuando yo no estaba en Cristo, yo era enemigo de Dios. Y lo menos que hacía era hablar con Dios. Pero el día de conflicto, si tengo un conflicto, ¿dónde tengo que ir? ¿Hablar con quién? ¿Con el pastor? Habla con Dios primero. Habla con Dios. Ese día de ese conflicto, habla con Dios. El nombre de Dios, Jacob, te defienda. Te envía ayuda desde el santuario. La salvación es la ayuda de Dios. El Dios te sostenga. Dios es quien nos sostiene. Dios nos está salvando aún de la miseria, de la pobreza. Dios es quien nos sostiene en todos los sentidos, físico y espiritualmente. Yo debo aprender a depender de Él, porque cuando Él me salvó, Él se hizo responsable de todas mis necesidades. Gloria a Dios. Bendito sea su nombre. Haga memoria de todas tus ofrendas. Acepte tu holocausto, acepte los sacrificios que tú haces por Él. Te dé conforme al deseo de tu corazón. Cumpla todo tu consejo. Nosotros nos alegramos en tu salvación y alzaremos perdón. Es decir, que la salvación incluye perdón de pecados, pero incluye otras cosas. Entonces, ¿qué sucede? Dice, sigo leyendo. Ahora conozco que Jehová salva a sus ungidos. ¿Quiénes son los ungidos? Los que estamos en Cristo ahora. Lo oirá desde su santo cielo. Dios te oye. Dios te oye desde el cielo. Dios te oye. Por tú estar en Cristo, Dios te oye. Tú puedes hablar con Él porque Él te oye. Con la potencia salvará de tu diestra. Esto confían en carros y aquellos en caballos. Mas nosotros, del nombre de Jehová nuestro Dios, tendremos memoria. Ellos flaquean y caen, mas nosotros nos levantamos y estamos en pie. Salva Jehová, que el rey nos oiga el día que lo invoque. Eso es salvación. A David se le reveló que es la salvación. Porque si limitamos la salvación a un viaje al cielo, vamos a tener una actitud escapista. Que desde que hay conflicto, me voy con Él. Entonces hay gente que quiere irse con Él para estar en la presencia de Él, pero no sabe vivir en la tierra y quiere vivir en el cielo. Como que no cuadra. No. Me quiero ir con Él, pero vivo peleando con todo el mundo. ¿Y te quieres ir con Él? ¿Con quién que tú te vas? Me voy con Él y vivo una vida de pecado. Tú no te vas con Él. Lo siento. Si te he entregado el pecado, no vives con Él. No te vas con Él. Esa es la verdad. Hay un video del arrebatamiento que una película que se fueron con Cristo y el pastor se quedó también, y los que se quedaron, los filipenses, le quitaron a trompar al pastor porque le dijeron: pastor, no me enseñaste la verdad. Yo no quiero que eso suceda conmigo. Que después que ustedes me vean: mira, el pastor no enseñaste la verdad. No. Para irse con Él hay que nacer de nuevo. Entonces, todo lo que David dice se cumple en nosotros el día que Cristo nos salvó. Es decir, que sí, Jesús dice: y aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que sea investido del poder de lo alto. Es decir, que viene el Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene a libertarnos del poder del pecado, viene a salvarnos y a santificarnos.
el poder del Espíritu Santo viene a operar en nosotros, a cambiar el software, así que se dice, a cambiar el software. Viene a eso. Ahora, el Espíritu que tú recibes es el Espíritu de Cristo el vencedor. Amén. Ya en un estado glorificado. ¿Por qué? Porque después de la muerte y la resurrección, Él fue hecho Señor y Cristo. Él es Señor de todo. Señor de todo. Cristo, que es el único ungido para salvar. Porque solamente hay un nombre de los hombres que podemos ser salvos, que es el nombre de Jesús. Amén. Y después de la resurrección es coronado de gloria, de honra y majestad. Y es hecho cabeza de la nueva creación. Tiene el cargo político más grande en el universo. Todo está bajo Él. Y es el único que tiene autoridad en el mundo espiritual, porque es el nombre dado a los hombres. Entonces, ahora el espíritu que tú recibes es el espíritu de un estado glorificado. Esa es la razón que el día de la resurrección de entre los muertos vamos a tener el cuerpo glorificado, porque el espíritu que llegó fue un estado glorificado. Que por eso nuestro cuerpo va a ser glorificado también en la última etapa de la salvación, que es la glorificación del cuerpo físico. Entonces, ¿qué pasa? Pablo dice, Romanos 8, 35, 39, ¿quién nos separa del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas en matadero. Ante todas estas cosas somos más que vencedores por aquel que nos amó. Lo que Pablo está diciendo, que aunque yo esté en tribulación, yo soy un vencedor. Amén. Que aunque yo esté en angustia, yo soy un vencedor. Amén. Que aunque tenga persecución, soy un vencedor. Amén. Tengo hambre, tengo desnudez, soy un vencedor. Amén. Estoy en peligro, soy un vencedor. Amén. Pero porque estoy en Él. Amén. Por eso es que soy un vencedor. Y por eso es que los domingos se viene a la iglesia. La iglesia primitiva se reunía los domingos porque fue el día que Jesús resucitó y ellos iban a celebrar la victoria de Cristo en la cruz y se manifestó esa victoria por medio de la resurrección. Y la garantía de que nosotros vamos a ser resucitados fue que Cristo resucitó. Si Cristo no hubiese resucitado, Pablo dice, vana es nuestra fe. Estamos perdiendo el tiempo. Somos dignos de misericordia. Si Cristo no resucitó. Y la garantía de que vamos a resucitar es que Él resucitó. Pero si tú quieres resucitar juntamente con Él, debe entonces poner empeño a vivir como Él vivió. A hablar como Él habló. A pensar como Él pensó. Y a actuar como Él actuó. Pastor, por ejemplo, es muy difícil. No es fácil, pero es progresivo. Solamente tú tienes que tener la actitud del corazón de hacerlo. Y tú vas a ver que poquito a poco las cosas van cambiando. Hay unos que Dios trabaja más rápido, hay otros que Dios trabaja más lento, pero en todo lo que quieren que Dios trabaje, Dios trabaja. Lo que tiene que haber una actitud de que tú quieras que Dios trabaje. Yo aprendí eso. Con el que no quiere aprender, yo no puedo perder el tiempo porque no quiere aprender. Pero si quiere aprender, puede contar conmigo. Entonces, nosotros tenemos que ver el evangelio como Dios lo ve, como Dios lo dice. Yo no puedo hacer de un texto hacer una doctrina. Y mira la manera de Dios pensar para sus hijos. Y Dios le dice esto al pueblo de Israel, pero también es para nosotros, porque la promesa que Dios le da al pueblo de Israel en Abraham es la promesa que se cumple en nosotros en Cristo. Todo lo que Dios le prometió a ellos en Abraham, ahora lo tenemos en Cristo. Porque también somos del linaje de Abraham, porque Jesús desciende del linaje de Abraham. Y la promesa fue la simiente de Abraham, y la simiente de Abraham es Cristo. Y miren la palabra que Dios le da. Dios le da, te pondré por cabeza y no por cola. ¿Qué implica ponerte por cabeza? Que si tú eres hijo de Dios, Dios te va a dar entendimiento, te va a dar sabiduría, tiene inteligencia espiritual, tiene sabiduría espiritual. Nosotros tenemos la mente de Cristo, que es una mente espiritual. Todo el que es hijo de Dios debe caminar con la frente en alto, como hijo de Dios. Todo aquel como hijo de Dios con la frente en alto. No como un mendigo que está recitando un pedazo de pan. No, yo soy hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios. Y donde quiera que esté un hijo de Dios es bendecido porque Dios está con él. ¿Cuántos lo creen? Amén. Si donde quiera que tú vayas, tú debes ser bendición. Y las ideas de ese trabajo, si tú eres hijo de Dios, Dios te la va a dar a ti. Y te va a poner en estima delante de la gente. Y va a decir, ¿qué tiene ese hombre? ¿Qué tiene esa mujer? Que es tan inteligente, que se esfuercen a hacer las cosas bien.
Se esfuerza en que las cosas marchen. No actúa como los demás gente. ¿Qué tiene esa gente? ¿Qué tiene ese hombre? Que es hijo de Dios. Y como hijo de Dios no se comporta como se comportan los hijos de las tinieblas. ¿Cuántos están aquí? Amén. Esa es la diferencia. Entonces nosotros muchas veces, como tenemos una mentalidad de cristianos evangélicos, no tenemos una mentalidad de que donde yo quiera que yo esté, yo debo sobresalir como alguien que quiere hacer las cosas como para Dios mismo. Que lo que yo voy a hacer, lo voy a hacer perfecto, pero no para los hombres, sino para que Dios sea exaltado y glorificado por medio de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Eso enseña la palabra. ¿Entiendes? Ahora, como yo tengo una mentalidad de que como yo soy hijo de Dios y yo soy la princesa de Dios y el príncipe de Dios, Dios me va a dar todo lo que yo quiero. No funciona así. Hay demanda. Hay demanda y hay demanda. ¿Tú quieres ver la mano de Dios? Compórtate como un hijo de Dios. Y tú vas a ver. Entonces, ¿qué pasa? Miren cómo se comporta un hijo de Dios. Pablo preso en Roma. Y cómo Pablo le escribe estando preso a los filipenses. Filipenses 4, 8 y 19. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Un hombre preso tiene abundancia. Tengo abundancia y estoy preso. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodita lo que enviaste, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios pues suplirá todo lo que me faltare conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Todo lo que tú necesitas ser hijo de Dios te lo va a suplir en Cristo Jesús. Es cuestión de creer que Dios te puede suplir. Porque eso es otra cosa. Tú debes creer que Dios te puede suplir. Y Dios tiene poder para hacerlo. ¿Cuánto lo creen? Amén. Entonces yo debo creer que en momentos de dificultad yo tengo que invocarme a la mano de Él. Señor, tú vas a suplir conforme a tu riqueza en gloria. Esa es la mentalidad de alguien que es ciudadano del reino. Pablo sabía que estando preso no dependía de los hombres, dependía de Dios. Pero Dios tocó a la iglesia de Filipo. Y la iglesia de Filipo se acordó de él. Y le mandó una ofrenda en su necesidad. Es decir, lo que pasa es que nosotros tenemos una mentalidad para recibir. En el reino no funciona así. En el reino funciona que de lo que tú recibas tiene que dar. Así que funciona. La palabra enseña que Dios da pan al que come y semillas que siembra. Hay dos tipos de cristianos. Uno que recibe pan y otro que recibe semilla. Y cuando habla de pan y semilla, no está hablando de semilla, no está hablando de semilla física, está hablando de dinero. Porque en el contexto que Pablo dice es el contexto de dinero. Y yo hablo un poco de eso, pero en el contexto que él dice es de dinero que está hablando. Que Dios da pan al que come y semilla que siembra. ¿Qué implica eso? Que cuando Dios te da y tú das, Dios te va a seguir dando. Amén. ¿Por qué? Porque Él no te lo da. Y no estoy hablando para que me den a mí. A Dios que me libre. Mis manos me bastan. Pero yo tengo que ser generoso con aquel que tiene necesidad que está al lado mío. Amén. Si yo no puedo vivir, decir que soy ciudadano del reino y ver a una gente con necesidad y yo no tomar de lo mío y bendecir a esa gente. Yo no puedo decir que soy ciudadano del reino y tener muchísima ropa, muchísimas cosas y ver gente con necesidad y no ser capaz de decirle, mire esa camisa, mire ese zapato. Nosotros le pedimos a él. ¿Por qué? Porque estamos tan centrados en recibir para nosotros que nos olvida que también nosotros recibimos para dar. Porque en el reino funciona así. Te bendeciré y será bendición. Yo tengo que ser partícipe de lo que yo recibo de Dios con otro que tiene necesidad. Así que funciona el reino. Entonces, tiene que ver, eso es filosofía del reino de Dios, no de los hombres. Quien lo dice es Pablo. Pan al que come y semilla al que siembra. Cuando yo entendí eso, le dije, Señor, dame siempre semilla. Yo no quiero pan. ¿Por qué? Porque es mejor dar que recibir. Es mejor yo tener para dar que me estén dando. No, yo no quiero tener para yo dar. Eso lo dijo Jesús, no lo dije yo. Es mejor dar que recibir. Pídale semilla a Dios, que Dios la da. Pídale. Pero para que dé. Para que el reino extienda. Para que su hermano que tiene necesidad también sea bendecido por parte de Dios. Que usted sea un instrumento en la mano de Dios. Que cuando Dios tenga un problema financiero en la tierra, usted sea un agente de Dios. Que usted sea un agente de Dios en la tierra. Porque Dios no tiene banco en la tierra, pero lo tiene a usted, que es un embajador. Amén. Amén. Entonces Dios lo hace, créame. Y aquí enviaré la promesa del Espíritu sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder de lo alto. Ya el Espíritu de Dios está en nosotros. Amén. Lo que nosotros tenemos que aprender de la palabra de Dios y que Dios resete nuestro sofá
y comience Ya se lo aprendió ya. y comencemos el sistema operativo con la información que trae el nuevo que viene del cielo. Amén. Si no es así, usted va a ser un cristiano evangélico dando vueltas, gloria a Dios, aleluya, y me voy con él, y sin ningún fruto que se vea. Ni fruto de justicia, ni fruto del Espíritu. ¿Cómo son los frutos de la justicia? Los frutos de justicia se manifiestan cuando tú comienzas a andar recto delante de Dios y cuando tú comienzas a hacer las cosas para Dios. Cuando Dios las pone en tu corazón, entonces viene un fruto de justicia. El fruto de justicia se manifiesta en el gozo. Por eso cuando Dios te pone algo en el corazón para que tú hagas, darle algo a alguien, después que tú lo das, ¿cómo te sientes? Con gozo. Esa es la manifestación del fruto de justicia. Porque cumpliste con lo que Dios te puso en el corazón. Sin embargo, cuando Dios te pone algo en el corazón de darle a alguien y tú no lo haces, tú entras en una crisis. ¿Por qué? Porque estás siendo injusto. Entonces, si tú quieres fruto de justicia en el reino de Dios, opera así. Opera así. Que Dios nos libre de ser cristiano evangélico. Lo voy a repetir. Que Dios nos libre de ser cristiano evangélico. Que nos haga ciudadanos del reino de los cielos. Bendito sea su nombre. Se puede poner de pie. Gloria a Dios.